Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Pinazzi, soy profesor del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur de Argentina e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Antes de comenzar, quería agradecer la invitación que me ha cursado la doctora Luis Prado Alfonso y la maestra Milena Belling, a quien agradezco que me hayan podido invitar a formar parte de este evento, específicamente de este panel denominado Raíces de la Ciudad, en el marco del evento Ciudad en Trance. En esta oportunidad, el trabajo que les vengo a presentar es un recorte, una síntesis de una investigación de carácter mayor que se desarrolló en el marco de una tesis doctoral en geografía. Es así que hemos denominado este trabajo Valoración o Envejecimiento Social del Patrimonio, mirada desde una ciudad intermedia de Argentina. El objetivo de este trabajo es poder indagar la relación entre los residentes de una ciudad intermedia, específicamente la ciudad de Bahía Blanca, con aquellos componentes histórico-culturales que son resultado del devenir y la evolución histórica de la ciudad. En este sentido, pretendemos indagar al patrimonio no como el mero legado o como la herencia de una sociedad, esto que forma parte de lo que referencia Smith como discurso patrimonial autorizado, sino posicionarnos desde la mirada del patrimonio como proceso, como construcción, para poder enfatizar en la mirada de ciertos actores sociales en relación a esa construcción o a esos procesos de representación simbólica que se realizan, que se llevan a cabo sobre ciertos bienes o manifestaciones de la cultura. Es así que esta investigación va a focalizar en los residentes, en el habitante común, como estos actores que en parte han sido marginados, han sido invisibilizados en estos procesos de patrimonialización, donde generalmente desde la academia, desde la investigación, se indaga en estos procesos de construcción, de reconstrucción patrimonial, pero focalizando en ciertos actores, en aquellos de carácter hegemónico principalmente, entiéndase el poder político, el poder económico, el ámbito científico también si se quiere. Es así que se plantean en este trabajo tres grandes interrogantes. En primer lugar, y en relación con lo expuesto, pretendemos vislumbrar qué lugar ocupan los componentes históricos en el espacio vivido de los residentes de la ciudad de Bahía Blanca. En segundo lugar, si existe una valoración o un envejecimiento social de este legado, y aquí hacemos referencia a una categoría conceptual establecida por Milton Santos, que ahora me voy a detener en unos instantes. Y en tercer lugar, qué lugares se visibilizan y cuáles se marginan como parte de estos espacios subjetivos. Para comenzar o para referenciar y poder entender esta investigación, vamos a iniciar dando lugar a comentarles acerca de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? La ciudad de Bahía Blanca es una ciudad de carácter intermedio, localizada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es una ciudad de un poco más de 300.000 habitantes, que se caracteriza por la actividad petroquímica, industrial, portuaria, y también se caracteriza por ser abastecedora de servicios a toda la región de influencia. Bahía Blanca surge y se funda en el año 1828 como un punto de avanzada, ¿sí? A partir de la construcción de una fortaleza, específicamente la Fortaleza Protectora Argentina, en lo que es el proceso de configuración del territorio nacional. Es así que a lo largo del devenir de la localidad se erigen diferentes componentes, hoy en día gran parte de ellos legitimados en la esfera normativa como patrimonio en distintas escalas, ya sea municipal, provincial y nacional, pero lo que interesa aquí es indagar si estos bienes constituyen elementos patrimoniales para los propios residentes, ¿no? Como gran pregunta, como gran interrogante. Antes de presentar algunos de los resultados y comentarles los aspectos metodológicos con los cuales trabajamos, me parece interesante comentarles al menos cuáles han sido aquellos conceptos o cuál ha sido el marco de referencia conceptual que ha fundamentado
todo este estudio. En primer lugar, partimos de entender a la ciudad no como una realidad en sí misma, como establece Naveiro, sino como la suma de múltiples realidades. Esta connotación de corte netamente social permite pasar o salir del abordaje de la ciudad como espacio físico, como espacio material, es decir, entender al patrimonio como el mero legado o herencia, para pasar a la arena, al ámbito de los espacios subjetivos. Y en este sentido, preguntarnos cómo perciben, cómo valoran, cómo se identifican y se representan esos elementos que estructuran la ciudad por parte de los residentes, por parte de los habitantes, que son los actores sociales clave que focalizamos en esta investigación. En segundo lugar, traemos a colación esta categoría conceptual de Milton Santos, quien referencia un envejecimiento social de las formas del espacio geográfico, haciendo alusión a lo que es el desuso o desvalorización de estas formas. Y me interesa posicionarnos en esta segunda parte que establece el autor, que es la cuestión de la desvalorización. Y aquí relacionamos este concepto con otra postura de otro autor, que es Choai, quien habla de la valorización del patrimonio y la coloca o la define a partir de dos partes, ¿no? Una que tiene que ver con esos lazos afectivos, lazos sociales en torno a ciertos bienes históricos y culturales, donde entraría en juego la valoración, donde entraría en juego la aprehensión, la identificación, el reconocimiento, la representación por parte de la sociedad o por parte de un colectivo para con estos bienes históricos, pero por otro lado también aparece el tinte o la perspectiva económica asociada a estos procesos. Bueno, en esta investigación nos posicionamos en esta primera parte que tiene que ver del envejecimiento social, ¿no? Que tiene que ver con la percepción, con la valoración generada por ciertos agentes en torno a determinados bienes de carácter histórico. Es así que esta mirada que se posiciona en el habitante común, en el residente, que generalmente, como manifestamos hoy, es marginado o adquiere un rol secundario en estos procesos de patrimonialización, permite la apertura a trabajar con otros conceptos que se desarrollan en relación o en forma contrapuesta a ese discurso patrimonial autorizado que pregona Smith en términos patrimoniales, ¿no? Es así que podemos referenciar algunos conceptos como los que aparecen en la diapositiva y podemos hablar de la categoría geográfica de espacio vivido patrimonial en relación a esas representaciones sociales compartidas por parte de estos agentes, por parte de los habitantes en torno a ciertos elementos históricos, o inclusive podemos hacer referencia a la categoría conceptual que establecen Bellini y Lemos de la Universidad de Pelotas y quienes referencian la existencia de patrimonios afectivos en relación a ciertos lugares de la memoria, o también podemos hablar de discursos patrimoniales no autorizados, quienes Schopp y Flores manifiestan en forma contrapuesta a ese discurso hegemónico que define Laurent Smith, o por ejemplo, entre otros conceptos, podemos hablar de lugares patrimonios, procesos de ciudadanización o patrimonios vividos. Es decir, todas categorías conceptuales que permiten enfatizar y focalizar en las miradas, percepciones y valoraciones de ciertos agentes que no adquieren una connotación dominante o hegemónica en relación a estos procesos de patrimonialización. Bien, ya para meternos con el caso concreto de estudio que vamos a trabajar, y que les voy a presentar, tiene que ver, como había manifestado, con la ciudad de Bahía Blanca, localizada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Y si analizamos a la ciudad desde el punto de vista jurisdiccional, podemos decir que la ciudad se constituye a partir de una serie de delegaciones. Y en este sentido aparece el primer factor de segmentación o de delimitación de esta investigación, en la cual no abordó esta cuestión de indagar el espacio vivido patrimonial, de indagar las valoraciones patrimoniales en la escala partido o distrito, sino se atuvo a lo que es la escala ciudad. Es así que de la totalidad de delegaciones municipales que configuran
el partido de Bahía Blanca, nos quedamos solamente con 6, que son las que configuran el espacio urbano en sí mismo. Es decir, que estas delegaciones jurisdiccionales funcionaron como el primer tamiz sobre el cual vamos a incursionar en el abordaje y en el estudio de la ciudad. En términos metodológicos, se trabajó con un enfoque de carácter mixto, es decir, cual y cuantitativo, con un alcance explicativo, donde la segunda delimitación se realizó a partir de grupos poblacionales, es decir, la totalidad de residentes, entendiendo obviamente que no es un grupo homogéneo, sino totalmente, por el contrario, diverso y fragmentado. Una forma de realizar una primera aproximación hacia ese gran colectivo es a partir del establecimiento de grupos poblacionales divididos por segmentos etarios. Es así que trabajamos a partir de la identificación de grupos de niños, de adolescentes, de adultos y de adultos mayores. En el caso, para cada uno de estos grupos, aplicamos diferentes técnicas metodológicas que también se corresponden con un lugar específico de aplicación en el ámbito de la ciudad, siempre con el objetivo de indagar y ver cuál es ese lugar que ocupan los componentes históricos culturales en el espacio vivido de los residentes. En este sentido, para el caso de los niños, se los delimitó entre los 6 y 11 años de edad, en el ámbito de la educación formal, en el ámbito de la educación primaria, se trabajó con la confección de mapas mentales o mapas cognitivos, es decir, estas representaciones que cada uno de los individuos llevamos en nuestras mentes y que configuramos o que construimos a partir de la historicidad, de la espacialidad y de la sociabilidad. En este caso se seleccionó una escuela de carácter público en cada una de las delegaciones y a su vez, de modo complementario, se trabajó también con instituciones de carácter privado. En este sentido, se tomó un grado por cada uno de los años, de primero a sexto, que configuran lo que es la educación primaria, y se aplicó esta metodología de mapas mentales trabajando con una premisa genérica que era dibujar la ciudad de Bahía Blanca. El objetivo era no condicionar a los alumnos, a estos niños, para que trabajen de forma libre en la construcción de estos mapas cognitivos. En términos generales, en la totalidad del espacio urbano se obtuvieron una muestra de más de 3.000 mapas mentales que luego fueron procesados, y que aquí está el desafío, porque tampoco había una metodología específica que determinara paso por paso cómo obtener y analizar esos resultados. Entonces también el aporte en materia metodológica de la tesis y de esta investigación radicó en este sentido en establecer esos pasos y esa forma de análisis. Con relación a los adolescentes, en este caso también se trabajó en el ámbito, adolescentes en el ámbito de la educación formal, en lo que en Argentina se denomina como escuelas de educación secundaria. También se seleccionaron colegios de educación pública y privada en cada una de las delegaciones, y en este caso se trabajó no solamente con la aplicación de mapas cognitivos o mentales, sino también con la realización de encuestas con preguntas de respuesta cerrada y abierta en relación a los componentes históricos de la ciudad, y también se trabajó con lo que es el reconocimiento de fotografías históricas de la urbe de determinados sectores específicos y característicos. En este caso también se obtuvo más de 3.000 encuestas y mapas mentales para procesar en torno a este grupo poblacional. Con relación a los adultos, en este caso, este grupo se trabajó con encuestas, es decir, necesitábamos un instrumento metodológico rápido, ágil, que me permitiera obtener información de forma precisa y de una manera rápida. Entonces se aplicaron estas encuestas trabajadas con un muestreo probabilístico y se realizaron en el espacio público, ya sea en la vía pública como en algunos parques y plazas, seleccionados y fundamentados cada una de esas selecciones, ¿no? de esas identificaciones. Con relación a el grupo de adultos mayores, la tercera edad,
se trabajó con dos técnicas específicas. Por un lado, con entrevistas en profundidad, es decir, semiestructuradas, una serie de preguntas disparadoras en relación a ciertos lugares y ciertos bienes culturales de la localidad, y por otro lado se trabajó con la técnica de afloramiento de significados. Esta es una técnica que deriva del marketing, que consiste en exhibirles a ese entrevistado fotografías de carácter histórico y en contrapartida la fotografía contemporánea del mismo lugar sacada en la actualidad con el mismo ángulo fotográfico. Y el hecho acá, o el registro, no solamente consiste en identificar si reconoció o no ese lugar, sino lo interesante son las respuestas que van surgiendo en torno a esos espacios y a las transiciones y a las mutaciones que han ido sufriendo a lo largo de la historia. Es decir, no interesa solamente el dato cualitativo, sino interesa más aquellas cuestiones cualitativas que surgen a partir de esta actividad disparadora. Estas dos técnicas, tanto las entrevistas como la aplicación de la técnica de afloramiento de significados, se aplicó en diferentes centros de jubilados identificados a priori en cada una de las delegaciones municipales. Todos estos resultados fueron procesados y como síntesis se obtuvo cartografía temática, no solamente por cada uno de los grupos poblacionales, sino también una cartografía síntesis. Obviamente que en la investigación, en la tesis doctoral, cada uno de los grupos poblacionales y cada una de las técnicas aparecen analizados de manera exhaustiva y complementados también con otras miradas en torno a los procesos de patrimonialización, en torno a la ciudad, pero en términos generales podemos hacer, o podemos traer aquí a colación como forma de síntesis algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, podemos decir que el espacio vivido de los residentes de la localidad, o mejor dicho, la configuración del espacio vivido, va a depender obviamente de la edad y del grupo poblacional. En el ámbito de los grupos poblacionales de menor edad, de los niños y adolescentes principalmente, podemos decir que el espacio vivido se configura por una valoración de formas contemporáneas del espacio geográfico, donde los espacios recreativos, principalmente aquellos de carácter verde y públicos, adquieren gran notoriedad. A medida que vamos creciendo en edad, esos residentes van creciendo en edad, y ya en el grupo poblacional de adultos mayores, podemos referenciar que existe un espacio vivido patrimonial, pero de carácter latente. ¿Qué significa esto? Que no existen representaciones comunes fuertemente sedimentadas en torno a ciertos componentes o lugares históricos. Si bien podemos observar ciertos grupos específicos de residentes que tienen cierto grado de nostalgia y una apreciación por eso histórico que tiene la ciudad, por esos elementos cargados de identidad colectiva, la gran mayoría no tiene un conocimiento de este devenir histórico de la ciudad, o el conocimiento que tiene es acotado de carácter superficial. En términos generales, y por eso es el carácter latente de ese espacio vivido patrimonial, en términos generales podemos decir que existe una valoración social en clave sobre ciertos componentes históricos, principalmente aquellos de carácter monumental y con un fuerte peso simbólico, ya sea a partir del poder político, el poder religioso o el poder económico, que la mayoría se enclava, es decir, se localiza en el centro de la ciudad, donde es el espacio histórico más antiguo y que guarda el mayor número de obras patrimoniales materiales construidas. Por otro lado, vemos que existe una marginación o una invisibilización en estos espacios subjetivos de ciertos sectores, como por ejemplo son los espacios ferroviarios, algunos de ellos en espacios de deterioro, o aquellas manifestaciones que podrían formar parte, por ejemplo, del patrimonio cultural inmaterial. En contrapartida, vemos que en algunos grupos también existen o prevalecen en algunos espacios vividos ciertos componentes histórico-culturales que adquieren fuerza en la escala barrial, pero que pensados en la escala ciudad
se desvanecen, ¿no? Bueno, estas son algunas de las reflexiones, ¿no?, que se dan en torno a estos procesos de valoración. En términos generales podemos decir, y en relación con esta mirada de los residentes con respecto a ciertos bienes históricos de la ciudad, que existe un envejecimiento social, parafraseando a Milton Santos, de aquellas formas del espacio geográfico de carácter histórico, que si bien dentro de este grupo de residentes existen algunos grupos que tienen una mayor identificación, una mayor aprehensión, en términos generales podemos decir que existe una valoración social acotada de estos componentes históricos, de estos patrimonios que forman parte de la ciudad de Bahía Blanca. Ya para ir finalizando, para ir cerrando esta síntesis, este recorte de investigación, estos conceptos que hemos presentado, que giran en torno al sentido del lugar, al espacio vivido, es decir, a estos patrimonios afectivos, permiten una apertura, una mirada y un entendimiento del patrimonio, es decir, más allá de ese discurso patrimonial autorizado, más allá de esa mirada dominante del patrimonio como mero legado, como mera herencia, y provoca, es decir, o genera una apertura a indagar en los actores sociales, en los agentes que entran en juego en estos procesos de patrimonialización, en cuáles son esos usos sociales y esas prácticas que se generan en torno a estos componentes históricos. También estas miradas alternativas del patrimonio permiten focalizar, ya sea desde el punto de vista de los actores hegemónicos o aquellos de carácter subalterno, en cuáles son los repertorios y los discursos patrimoniales que se construyen, que se activan, que entran en juego, es decir, y cómo pueden existir ciertas coincidencias o ciertas diferencias o dicotomías entre esos discursos o relatos construidos. Lo que lleva también a plantear cuáles son las tensiones, las problemáticas y las negociaciones que surgen en torno a estos mecanismos de patrimonialización o activación patrimonial en el ámbito de las ciudades y que hemos visualizado, que hemos tenido una aproximación en este ámbito de una ciudad intermedia, la ciudad de Bahía Blanca, en la República Argentina. No queda más que agradecer por el tiempo y bueno, nuevamente la invitación a formar parte de este panel. Les dejo mis medios de contacto y quedo abierto a cualquier consulta o inquietud que se presente. Muchas gracias.